¿Alguna vez te has detenido a contemplar si la comunidad de fe a la que perteneces realmente comparte el mensaje puro del Evangelio, o simplemente repite fórmulas religiosas vacías? Imagina por un momento que algunas de las organizaciones cristianas más influyentes del planeta, aquellas que llenan estadios, cruzan continentes y proclaman santidad. Podrían estar desviando silenciosamente a las almas del verdadero camino, todo mientras pronuncian el nombre de Jesús. Estas agrupaciones están presentes en todos los rincones del mundo, desde los pueblos de África hasta las ciudades de Europa, desde América hasta los confines de Asia. Y no es improbable que tú, o alguien a quien amas, ya haya sentido su influencia. Lo inquietante es que, a través del nombre de Cristo, predican enseñanzas que él jamás pronunció. Lo que estás a punto de escuchar no es un simple mensaje. Es una llamada al despertar del alma. Hoy deseo mostrarte 5 grandes denominaciones cristianas contemporáneas que podrías considerar evitar si tu anhelo es proteger la esencia de tu fe, cuidar tu espíritu y mantener una relación sincera con Dios. Hablaremos de doctrinas distorsionadas, del uso de la fe como herramienta de manipulación, del sometimiento espiritual y de cómo, en nombre de la verdad, se niegan incluso los principios fundamentales de las Escrituras. Todo esto, disfrazado con el manto del cristianismo. En 2 Corintios 11:14, la Escritura nos recuerda algo profundamente revelador: Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Entonces, ¿cómo discernir lo genuino de lo impostor? ¿Cómo mantenernos firmes en medio de tanto engaño? Esa es la pregunta que guiará nuestro camino hoy. Pero antes de sumergirnos en lo profundo, permíteme una pregunta sencilla: ¿desde qué lugar del mundo estás recibiendo este mensaje? Compártelo en los comentarios. Es inspirador ver hasta dónde puede llegar una verdad cuando se siembra con intención. Y si sientes que este contenido resuena contigo, considera suscribirte. Muchos lo ven, pocos lo hacen. Pero lo que viene es importante, y puede que no quieras perdértelo. Aquí nos atrevemos a señalar lo que muchos temen nombrar. Así que, si valoras la claridad, el discernimiento y el mensaje real del Cristo que caminó entre nosotros, permanece atento. No te vayas antes del final. Porque la última denominación que analizaremos sostiene algo peligroso: que la enfermedad, la muerte e incluso el pecado no son más que ilusiones. Y esa enseñanza, aunque parezca lejana, podría estar más cerca de tu vida de lo que imaginas. Comencemos. Dicen que cuanto más parecida a la verdad parece una mentira, más daño puede causar. Uno de los mayores ejemplos actuales es la Iglesia Universal del Reino de Dios, presente en más de 100 países. Su alcance es enorme, su imagen cuidada, su discurso eficaz. Pero cuando rascamos bajo esa superficie brillante, lo que emerge es una teología que muchos identifican con el llamado Evangelio de la Prosperidad, una doctrina que sugiere que el dinero puede comprar bendiciones. Y que las dádivas económicas son una vía directa hacia lo sobrenatural. La generosidad bíblica, esa que nace del amor y la obediencia, es reemplazada aquí por una especie de transacción espiritual. Dar se convierte en una inversión con expectativas de retorno divino. Pero Jesús, el Jesús real, nunca mercadeó con la sanidad ni puso tarifas a la gracia. Mateo 10:8 lo dice sin rodeos: lo que recibiste gratis, dadlo gratuitamente. Entonces cabe preguntarse, cuando una iglesia transforma cada necesidad en una campaña y cada anhelo en una donación, ¿todavía sigue a Cristo, o ha tomado otro camino? La IURD no se limita a promover la entrega material. Va más allá, cultiva una lealtad basada en rituales que giran en torno al dinero y la protección espiritual. Desde aceites consagrados hasta paquetes de sal bendecida, desde llaves simbólicas hasta promesas de milagros condicionados. Poco a poco, se construye un clima de fe sostenido por el temor. Si no das, estarás maldito. Si no acudes a la próxima cruzada, quizá tu milagro no llegue. Así, la fe deja de ser confianza en Dios para convertirse en dependencia de una institución.
Y ahí reside el verdadero peligro. Cristo vino a liberarnos, no a atarnos a sistemas de control disfrazados de devoción. Él nos llamó a caminar con libertad, en la gracia que no se compra ni se exige, sino que simplemente se recibe. Gálatas 5:1 nos recuerda que para libertad fuimos llamados. Pero cuanto más se aferra una persona a un sistema religioso rígido, más difícil se vuelve escuchar esa voz apacible del Espíritu, que guía no con imposiciones, sino con verdad y ternura. No confundamos las cosas, la generosidad forma parte de una vida de fe. Dar con amor es una expresión poderosa de nuestro compromiso espiritual. Sin embargo, ceder ante la presión emocional o el temor disfrazado de devoción, eso ya pertenece a otro terreno. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 9:7, nos lo recuerda con claridad: cada uno debe ofrecer según lo que haya decidido en su corazón, sin tristeza ni obligación, porque Dios se deleita en el que da con alegría. Pero cuando el ambiente espiritual se torna opresivo, y la culpa sustituye a la libertad, los corazones pueden ser fácilmente moldeados por la manipulación. En esos espacios, las personas empiezan a medir su valor espiritual según la cantidad que colocan en un sobre. Pero el Señor nunca observó la mano que da, sino el corazón que lo hace. Y cuando los púlpitos se convierten en tarimas de venta, y los pastores actúan más como empresarios que como siervos, debemos hacer una pausa y reflexionar profundamente sobre lo que realmente estamos llamando fe. Porque en el fondo, no se trata solo de dinero. Se trata del poder que ejerce el control sobre el alma. Muchas personas que han salido de esos círculos comparten relatos de angustia, presión psicológica, familias fracturadas, e incluso una fe reducida a un contrato lleno de condiciones, más que a una relación viva con Dios. No es raro escuchar testimonios de quienes ofrecieron más de lo que podían, convencidos de que su sacrificio económico abriría puertas al amor, la sanidad o el éxito. Pero Dios no es un sistema de recompensas. No es un banquero celestial. Es nuestro Padre, y nos ama sin condiciones. Jesús fue claro en Lucas 12:15, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Cuando una iglesia se aleja del mensaje del Evangelio para abrazar modelos de negocio, debemos hacernos una pregunta urgente: ¿sigue siendo Cristo el centro de todo, o lo ha sido desplazado por una estrategia? Y lo más delicado es que muchos no se quedan por comodidad, sino por amor genuino a Dios. Son corazones sinceros, con sed de verdad y anhelo de crecimiento espiritual. Justamente por eso, la manipulación espiritual resulta tan sutil y tan peligrosa. Oremos por los sinceros. El engaño no siempre viene de fuera, a veces nace dentro, cuando se confunde emoción con dirección divina. Por eso es fundamental probarlo todo a la luz de la palabra, como aconseja 1 Tesalonicenses 5:21. Si tu caminar con Dios se parece más a una carga que a un deleite, más a una deuda que a un descanso, es momento de detenerse. La voz de Dios no provoca confusión, sino claridad. No impone ansiedad, sino paz. Ahora bien, avancemos hacia la segunda denominación. Aquí no solo se pone en cuestión la práctica religiosa, sino el corazón mismo de quien es Dios. Nos referimos a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Si el caso anterior giraba en torno al dinero y la manipulación emocional, este nuevo análisis nos lleva a examinar una teología que cambia radicalmente la identidad del Creador. Con presencia en más de 160 países, esta comunidad, conocida popularmente como la Iglesia Mormona, despliega una red global de misioneros y actividades. Su entusiasmo y entrega son evidentes. Pero más allá de la imagen pulida, hay enseñanzas que se apartan profundamente del Dios revelado en las Escrituras. De acuerdo con su doctrina, Dios fue alguna vez un ser humano, que progresó hasta alcanzar la divinidad y ahora habita en un planeta lejano llamado Kolob. Se enseña que Jesús y Lucifer son hermanos espirituales y que los fieles pueden llegar a convertirse en dioses, gobernando sus propios mundos. A quien no conoce la Biblia a fondo,
Esto podría sonar incluso inspirador. Pero al contrastarlo con la palabra, otra realidad emerge. Isaías 43 horas y 10 minutos es claro: antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. No se trata de metáforas. Es una afirmación absoluta. Dios es eterno, sin principio ni fin. Santo. Inigualable. Cuando una creencia transforma a Dios en una figura que evolucionó desde lo humano, no estamos ante una revelación más profunda, sino ante un desvío peligroso. Y esto se agrava porque el mormonismo no solo interpreta de otro modo las escrituras, las reemplaza. Joseph Smith, su fundador, declaró que todas las iglesias del mundo estaban en error y que él recibió de Dios nuevos libros sagrados para restaurar el verdadero evangelio. Así nacieron el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios, y la Perla de Gran Precio. Estos textos no solo complementan la Biblia en su doctrina, en muchos casos, la superan o la contradicen. Pero Apocalipsis 22, 18-19 lanza una advertencia solemne: añadir a las palabras de este libro es poner en riesgo la propia alma. Y Gálatas 1:8 lo reafirma: aunque un ángel del cielo predique otro evangelio diferente, no debe ser aceptado. Lo más delicado es que el atractivo de este sistema no radica en una rebelión abierta, sino en la sensación de pertenencia, de propósito, de comunidad. Muchos son atraídos no por el error, sino por el anhelo de sentido. Es fácil imaginar a un joven creyente, deseoso de caminar con Dios, impresionado por la dedicación, la cortesía y el orden de los misioneros mormones. Ofrecen una vida limpia, disciplina, valores familiares y una clara dirección. Pero bajo esa superficie, se oculta un mensaje diferente, uno donde la salvación ya no es un regalo, sino una meta que se alcanza a través de rituales secretos, convenios y méritos personales. Efesios 2, 8-9 nos lo recuerda con fuerza: por gracia sois salvos, mediante la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero en la doctrina mormona, la gracia se convierte en una herramienta más del esfuerzo humano, y el sacrificio de Cristo deja de ser el fundamento para convertirse apenas en un peldaño. Y cuando la cruz ya no es el centro, el mensaje deja de ser evangelio. Así que ahora, detente un momento. Pregúntate, ¿qué ocurre cuando un creyente abraza todo esto sin nunca abrir la Biblia? Con el tiempo, en medio de enseñanzas distintas y visiones alteradas, la imagen de Jesús puede ir desdibujándose. Ya no es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino un guía espiritual entre muchos, un modelo a seguir en el camino hacia una supuesta divinidad personal. La humildad que impregna el mensaje del Evangelio comienza a ser reemplazada por un deseo sutil, pero profundo, de exaltación propia. Pero la Escritura nunca coloca al ser humano en el trono de Dios. Al contrario, lo llama a postrarse ante Él, a rendirse con reverencia y asombro. Filipenses 2, 9-11 lo declara sin ambigüedad: llegará el día en que toda rodilla se doblará ante Jesús, y toda lengua confesará que Él es Señor. No que seremos sus iguales, sino que lo honraremos como el único digno. Entonces, surge una pregunta inevitable, planteada no desde la crítica, sino desde el amor y el discernimiento: si una iglesia enseña que el ser humano puede alcanzar lo que solo Dios es, ¿seguimos caminando con el Jesús de las Escrituras? Aquí hay algo profundamente humano. Muchos miembros de la Iglesia Sud son personas sinceras, bondadosas, comprometidas con su fe. Cuidan a sus familias, sirven a otros, y buscan vivir con integridad. Pero hay que recordar que la sinceridad no garantiza verdad. Y el amor, si se desconecta de la verdad, corre el riesgo de convertirse en un mero sentimiento, sin raíz ni dirección. Jesús fue claro en Juan 8:32: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero cuando esa verdad es reemplazada por tradiciones humanas o por nuevas revelaciones que contradicen lo revelado, la libertad del alma se ve amenazada. Ya no por cadenas evidentes de pecado, sino por doctrinas que suenan correctas,
pero que alejan del verdadero Cristo. Y si hasta ahora esto ha parecido inquietante, lo que sigue lleva la distorsión teológica un paso más allá. Pasamos de una enseñanza que busca elevar al hombre a la categoría divina, a otra que rebaja al Hijo de Dios a la condición de criatura. Ahora miramos hacia el universo de los testigos de Jehová. Este movimiento, activo en más de 240 países, se presenta como un baluarte de verdad, disciplina y coherencia. Con su reconocible labor puerta a puerta y su constante distribución de revistas como La Atalaya, a primera vista parecen reflejar compromiso y orden espiritual. Pero al mirar más de cerca, se revela una estructura doctrinal que redefine y reduce la identidad misma de Cristo. Para los testigos de Jehová, Jesús no es Dios eterno. Es, según sus enseñanzas, el arcángel Miguel, un ser creado, aunque excelso. El Espíritu Santo, lejos de ser una persona divina, es interpretado como una fuerza impersonal, similar a una corriente eléctrica. Esta visión, sin embargo, contradice frontalmente lo que el Evangelio revela. Juan 1:1 afirma con claridad: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este no es un recurso literario, es una declaración teológica profunda. La divinidad de Cristo no es un tema secundario, es el fundamento mismo de nuestra fe. Aquí es donde la gravedad del asunto se intensifica. La organización conocida como Watchtower no solo enseña una interpretación diferente de las Escrituras, sino que ha producido su propia versión bíblica, la traducción del Nuevo Mundo. En ella, pasajes clave son modificados con sutileza, adaptando el texto sagrado a su estructura doctrinal. Palabras insertadas, frases suavizadas, significados alterados. No se trata de dejar que la Biblia hable por sí misma. Se trata de hacerla encajar en una idea predeterminada. Y cuando el ser humano empieza a reescribir lo que Dios dijo para ajustarlo a sus conclusiones, ¿quién está guiando realmente? Proverbios 30:6 nos advierte: no añadas a sus palabras, no sea que te reprenda y seas hallado mentiroso. El problema aquí no es simplemente un error de interpretación. Es una forma de control. A los miembros se les enseña que no pueden comprender la Biblia sin la dirección de la organización. Así, la dependencia no se forma hacia el espíritu de verdad, sino hacia una estructura humana. Las implicaciones de esta enseñanza no son solo teológicas. Son personales. A los testigos de Jehová se les entrena para mantenerse separados del mundo exterior, no celebran cumpleaños ni festividades, no participan en actividades cívicas que otros consideran cotidianas. Pero lo más doloroso ocurre cuando alguien comienza a cuestionar. A quienes dudan o deciden marcharse, se les impone el aislamiento. Hijos dejan de hablar con sus padres. Amistades de años desaparecen de la noche a la mañana. No es solo una doctrina. Es un sistema de lealtad que rompe vínculos emocionales y familiares. Es fe vivida bajo vigilancia. Romanos 8:15 nos recuerda: no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver al temor, sino el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. La relación que Cristo ofrece no nace del miedo. Nace de la confianza. Aún más preocupante es su visión sobre la salvación. Los testigos de Jehová no creen en la existencia del infierno como lugar de juicio. En su lugar, enseñan la aniquilación, que quienes no son salvos simplemente dejarán de existir. Y solo un grupo selecto, 144,000 personas, tendrá acceso al cielo. El resto, si son fieles, podrán vivir eternamente, pero en la tierra. Lo fundamental aquí es que, en su sistema, la salvación no proviene por gracia mediante la fe, como enseña Efesios 2:8-9. En cambio, se obtiene a través del esfuerzo, la obediencia a reglas estrictas y el trabajo constante dentro de la organización. La cruz, en este modelo, no es el punto culminante de la redención, sino apenas un punto de partida. Y como si fuera poco, la resurrección de Cristo
el evento que da sentido a nuestra fe, es presentada como algo espiritual, no físico. Pero 1 Corintios 15:17 lo dice de forma contundente: si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, aún estáis en vuestros pecados. Este no es un asunto menor. Es el centro de todo. ¿Qué ocurre cuando un mensaje se modifica tanto que apenas guarda relación con el Evangelio que lo inspiró? Puede que el nombre de Jesús aún se mencione, que las palabras suenen familiares, pero el corazón del mensaje ya no late al ritmo de las Escrituras. Y sin embargo, como en los casos anteriores, hay algo que debemos reconocer con compasión: muchos testigos de Jehová son personas sinceras, humildes y profundamente devotas. Su búsqueda de Dios es real. Y eso es precisamente lo que hace que esta conversación no solo sea delicada, sino imprescindible. No se trata de atacar a las personas, sino de extender un llamado a la verdad. Cuando una fe se alimenta únicamente de enseñanzas institucionales, sin espacio para el cuestionamiento ni el estudio personal, el alma no florece, se encierra. Por eso, en Hechos 17:11, se elogia a los creyentes de Berea, que examinaban las Escrituras cada día, comparando lo que escuchaban con lo que estaba escrito. Ellos no se conformaban con repetir. Ellos indagaban. Mientras continuamos este viaje, es una buena oportunidad para preguntarse con honestidad: ¿mi fe está fundamentada en la palabra, o simplemente en una estructura? Porque lo que exploraremos a continuación representa una forma muy distinta de desvío. Una que no se impone por miedo, ni se encierra tras doctrinas exclusivas, sino que seduce con luces, canciones, emociones y un ambiente irresistible. Hablemos del fenómeno mundial que es la Iglesia Hillsong. Después de mirar movimientos donde el control se ejerce mediante el temor o la separación, ahora nos acercamos a un escenario más moderno y atractivo. Uno donde el peligro se oculta tras reflectores brillantes, cultura pop y una adoración que moviliza los sentidos. Hillsong nació en Australia, pero su influencia se ha extendido a todos los continentes. Sus canciones han tocado millones de corazones, sus conciertos llenan estadios. Sus pastores, carismáticos y mediáticos, aparecen tanto en programas de televisión como en alfombras rojas. Pero tras esta estética impecable, surge una pregunta que pocos se atreven a formular: ¿está verdaderamente la presencia de Dios en medio, o simplemente estamos presenciando un espectáculo bien diseñado? 2 Timoteo 3:5 nos habla de un tiempo en que la apariencia de piedad será abundante, pero su poder, negado. Cuando las luces eclipsan la cruz, y los músicos son más conocidos que el mensaje de arrepentimiento, algo profundamente sagrado se ha desdibujado. No se equivoquen, la música es un don divino. El rey David danzó con gozo ante el Señor, 2 Samuel 6:14. La alabanza tiene el poder de liberar, de sanar, de renovar. Pero cuando la adoración se convierte en un producto comercial, cuando la iglesia se transforma en una marca, el centro deja de ser Dios y pasa a ser la experiencia. Hillsong ha logrado una excelencia notable en imagen, sonido y ejecución. Pero esa misma excelencia ha sido, a menudo, acompañada por una falta de profundidad. Los sermones se tornan inspiracionales, más motivacionales que transformadores. Se menciona la Biblia, sí, pero muchas veces se diluye su mensaje. Frases como Dios te ama, tan reales y poderosas, pierden su peso si no van acompañadas por el llamado al arrepentimiento, a la santidad, a la cruz. Porque el amor de Dios no es indulgente. Es redentor. Es exigente en su gracia. Gálatas 1:10 plantea una pregunta crucial: ¿buscamos agradar a los hombres, o a Dios? En muchas expresiones de Hillsong, lo incómodo ha sido reemplazado por lo cómodo. El mensaje del Evangelio, que siempre ha sido una invitación al sacrificio, se ha vuelto una invitación al bienestar. Pero la cruz nunca ha sido atractiva para la carne. La cruz no entretiene. La cruz transforma. Las grietas en este modelo comenzaron a mostrarse cuando estallaron escándalos públicos, fallos morales, mala administración financiera,
Abusos de autoridad. Lo preocupante no fue solo la caída de líderes individuales, sino la revelación de una cultura donde la imagen valía más que la integridad. Y cuando eso sucede, inevitablemente, la gente se lastima. Detrás del escenario, muchos compartieron historias de agotamiento espiritual, entornos laborales tóxicos y heridas profundas provocadas por aquellos que debían ser guías. Lo que debía ser un refugio para el alma, se convirtió para muchos en un lugar de desgaste y confusión. Pero volvamos a lo esencial. En 1 Pedro 5, 2-3, se nos recuerda el llamado del pastor, cuidar del rebaño, no por interés personal, sino con un corazón dispuesto. No dominando, sino sirviendo. El liderazgo, en el reino, nunca ha sido cuestión de fama, sino de humildad. Y ahí radica el problema más sutil de Hillsong, su modelo ha sido replicado en miles de iglesias en todo el mundo. Jóvenes pastores imitan su forma de vestir, su lenguaje, su estilo de adoración. Las congregaciones adoptan sus estructuras, creyendo que éxito visual es igual a éxito espiritual. Pero la emoción no es lo mismo que la unción. Las lágrimas durante una canción no sustituyen al quebrantamiento que lleva al arrepentimiento. Y un ambiente bien producido no garantiza la presencia de Dios. Jesús no vino a construir una audiencia. Vino a formar discípulos. Y ser discípulo implica negarse a uno mismo, cargar la cruz cada día y seguirle, como dice Lucas 9:23. Ese camino no es popular. No es cómodo. Pero es el único que lleva a la vida. Por supuesto, dentro de Hillsong hay miles de creyentes genuinos, personas que aman a Jesús, que han encontrado consuelo en la adoración y que verdaderamente buscan la presencia de Dios. Esto no es un juicio a sus corazones. Es un llamado a regresar al centro, la palabra, la cruz, el espíritu y la verdad. Entonces, al considerar todo esto, es un buen momento para preguntarnos, ¿hemos confundido una experiencia emotiva con una transformación espiritual real? Y justo cuando parece que ya hemos atravesado todos los rostros posibles del engaño espiritual, nos encontramos con algo aún más inesperado. Una enseñanza que no se presenta con gritos, ni con escándalos, ni con promesas de éxito inmediato, sino con una calma engañosa, una paz aparente que reposa sobre una idea radical, que el sufrimiento no existe. Así es como llegamos al complejo y poco comprendido mundo de la ciencia cristiana. Imagina por un instante una versión del cristianismo donde la enfermedad se considera una ilusión, el dolor una percepción errónea, y el cuerpo, algo que en realidad no tiene existencia. Este es el enfoque de la ciencia cristiana, fundada en el siglo XIX por Mary Baker Eddy y con sede en Boston, pero hoy presente en muchas naciones. A diferencia de la espectacularidad de Hillsong o el control institucional de grupos como la Waldorf, la ciencia cristiana propone una espiritualidad basada en principios metafísicos. Enseña que Dios es mente pura, y que todo lo que percibimos con nuestros sentidos, incluidos el cuerpo, el sufrimiento y hasta la muerte, es producto de pensamientos mal alineados con la verdad divina. A primera vista, esta visión puede parecer una sofisticada forma de fe. Suena elevado, como una especie de conciencia espiritual superior. Pero hay una trampa. Porque al negar el dolor, también se niega el consuelo. Al redefinir el sufrimiento como mera ilusión, se borra la compasión de Cristo, su ternura hacia los quebrantados. Recordemos por un momento a Jesús, caminando entre aldeas, tocando a los enfermos, llorando con los afligidos, sanando dolencias. Mateo 9:35 lo muestra claro, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, sanando toda enfermedad y dolencia. Nunca dijo, tu sufrimiento no es real. Lo miró. Lo tocó. Lo cargó. La ciencia cristiana omite este núcleo del Evangelio al transformar la enfermedad en una falla del pensamiento, algo que debe corregirse no con oración intercesora o atención médica, sino con disciplina mental. Y esto no es solo una diferencia teológica, es una realidad práctica.
En muchos casos, a quienes siguen esta doctrina se les desanima de buscar tratamiento médico. Se les insta a confiar exclusivamente en la oración, en una alineación mental con lo espiritual. Pero confiar en Dios no significa negar los medios que Él mismo ha puesto en nuestras manos para cuidar el cuerpo. Rechazar toda medicina puede ser no solo teológicamente erróneo, sino físicamente peligroso. Y más allá de la salud física, hay algo aún más preocupante, la visión que esta doctrina tiene del pecado. En la ciencia cristiana, el pecado es visto no como una rebelión moral, sino como un error de percepción. En lugar de arrepentimiento, se habla de iluminación. En vez de redención, se promueve la corrección interior. El sacrificio de Jesús deja de ser necesario. Pero si el pecado es solo una confusión, ¿para qué la cruz? ¿Por qué el sudor de sangre en Getsemaní? ¿Por qué la corona de espinas y los clavos? Isaías 53:5 nos recuerda que herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por su llaga fuimos nosotros curados. El Evangelio no es simbólico. Es sangrante. Es redentor. Es real. Reducirlo a una metáfora mental es despojarlo de su poder eterno. Pablo lo dijo en 1 Corintios 1:18, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros, es poder de Dios. Y eso es exactamente lo que se pierde cuando la cruz se convierte en un concepto y no en una realidad. La ciencia cristiana puede parecer amable, incluso sabia. Promueve el dominio propio, la paz interior y una imagen pulida de espiritualidad. Pero si la verdad se convierte en algo subjetivo, algo moldeado por nuestra mente en lugar de revelado por Dios, entonces la fe deja de ser una ventana hacia lo eterno y se convierte en un espejo. Uno donde dejamos de mirar a Cristo para contemplarnos a nosotros mismos. Y eso ya no es cristianismo. Es una filosofía con un disfraz sagrado. Colosenses 2:8 lo expresa sin rodeos, cuídense que nadie los engañe mediante filosofías huecas y sutilezas humanas, y no según Cristo. Porque un mensaje que elimina la cruz, ignora el pecado, y convierte al Salvador en un mero maestro de pensamiento correcto, puede sonar reconfortante, pero no puede salvar. Aún así, como en todos los movimientos que hemos examinado, encontramos personas reales. Personas sinceras, con hambre de paz, sanación y significado. Y a ellas debemos hablarles con gracia. No para condenar, sino para iluminar. Para que el discernimiento florezca donde la confusión ha echado raíces. Después de caminar por estas 5 expresiones del cristianismo distorsionado, desde la búsqueda de prosperidad hasta filosofías disfrazadas de fe, llega la pregunta que lo cambia todo. ¿Y nosotros? ¿Dónde estamos parados? ¿Nuestra fe está sostenida por la Escritura o por la tradición? ¿Nos mueve el temor o la verdad? ¿Estamos persiguiendo emociones o a Cristo? Ahora que has visto con nuevos ojos lo que se oculta tras algunos de los movimientos más influyentes del mundo cristiano, te invito a mirar hacia adentro. ¿Alguna vez has pertenecido a uno de estos grupos? ¿Conoces a alguien que lo haya hecho? ¿Qué viste? ¿Qué te despertó? Comparte tu historia. Podría ser el faro que otro necesita para encontrar claridad. Y dime también, ¿desde qué lugar del mundo estás leyendo esto? Me llena de esperanza ver cómo este mensaje alcanza lugares lejanos, tocando almas que anhelan caminar en la verdad. Gracias por ser parte de esta comunidad de discernimiento. Si este contenido te ayudó a ver más claro, si te dio respuestas o te impulsó a pensar diferente, no te vayas sin suscribirte, sin comprometerte a seguir explorando juntos lo que significa vivir una fe real, bíblica, viva. Porque este viaje no termina aquí. Haz clic en el siguiente paso. Lo que descubrirás puede no solo aclararte, puede liberarte.